Bueno, acá estamos nuevamente presentando un libro sobre la Guerra de Malvinas. Así que, bueno, la presentación de este libro es realmente un placer. Es un libro raro. Ahora te voy a contar mucho sobre el libro y vas a ver qué interesante es este libro, ¿no? Se trata, bueno, de esta obra, que se llama Malvinas, Guerra Oculta, de Víctor Hugo Randazzo. El libro fue publicado en el año 2014 en la ciudad de Córdoba por una editorial que se llama Tinta Libre. Bueno, es un libro que no es fácil de conseguir. La realidad es que a mí me llegó de casualidad, por así decirlo, por buena suerte. Yo estuve buscando incluso ahora antes de hacer el video en algunos portales o páginas de compraventa de libros y demás, y el libro no está directamente, con lo cual yo sospecho que es un libro que es difícil de conseguir, ¿no? Tengo la idea de que la editorial que lo ha publicado, Tinta Libre, una editorial cordobesa, es una editorial más bien pequeña y que no han hecho una edición muy grande o la tirada, la cantidad de ejemplares que se han impreso es relativamente reducida y por ahí eso es lo que dificulta un poco conseguir el libro, ¿no? Así que el libro es un poco una rareza, difícil de conseguir, lo cual es una pena porque realmente es un libro tremendamente interesante, ¿no? Yo lo compré en diciembre del 2019, lo leí en ese verano de 2019-2020, me había hecho toda una ficha con todos los datos del libro y demás, había sacado un montón de información del libro, porque la verdad que el libro es genial, tiene muchísimas cosas muy interesantes, y lo volví a leer ahora y bueno, me armé también un esquema para hacer la presentación, ¿no? Volví a leer el libro y bueno, me di cuenta cuando lo releía de que el libro tiene mucha tela para cortar, muchísima información tremendamente interesante y sobre todo algunos secretos que el autor los ha guardado, por así decirlo, hasta la publicación del libro en el año 2014, ¿no? Con lo cual hubo casi 30 años o 30 y pico de años en los cuales no había cosas que no se sabían hasta que recién el autor publica el libro, ¿no? Así que es un libro muy interesante, con lo cual al tener tanta información decidí hacer varios videos, no hacer un video para extenso de 2 o 3 horas porque sería agotador para mí también, obviamente. Así que en este primer video yo te voy a contar quién es el autor, qué es lo que hizo en Malvinas, él estuvo entre el 6 y el 12 de abril en Malvinas, qué es lo que hace en Malvinas y algunas apreciaciones que le hace después el general Menéndez y demás, ¿no? Y después en otros vídeos te voy a contar otras cosas más sumamente interesantes y algunos secretos incluso que son verdaderamente una bomba, ¿no? El libro este es una joyita, como yo dije en una presentación anterior también, es una joyita realmente, pero más que joyita yo diría que el libro es una bomba, por las cosas que dice, por los secretos que revela, el libro realmente es una bomba, ¿no? Así que es tremendamente interesante y muy lindo. Bueno, el libro tiene muchísimas fotos, más de 100 fotos. Algunas son fotos que el autor ha sacado de distintos repositorios, pero otras son de él y ahora vas a entender cuando te cuente un poco por qué, de dónde sacó estas fotos, ¿no? Así que bueno, la pregunta del millón es quién es Víctor Hugo Randazzo, porque en realidad los que han leído mucho sobre Malvinas no es un nombre que nos suene. Eh, y él, bueno, Randazzo, voy a leer solamente algunas cositas acá de la solapa para presentarlo. Él nació en Córdoba, bueno, en Argentina, ¿no? En el 5 de septiembre de 1941 cursó sus estudios superiores en la Academia Superior de la Policía Federal Argentina y en la Universidad de la Policía Federal Argentina, egresado con el mérito del primer promedio. O sea, él es un oficial de la Policía Federal Argentina. Realizó cursos de complementación en formación e investigaciones de la Academia del FBI en Cuántico, Virginia, en 1978. Realizó cursos de inteligencia y de instrucción superior en la Academia de la DEA. La DEA es Drug Intelligence Agency, recibiendo un premio de distinción por su trabajo presentado The Way of Drugs, Los Caminos de la Droga, y por su dedicación, contribución y lucha contra el crimen organizado y las organizaciones internacionales de tráfico de drogas, tales como la organización Corsa, la mafia siciliana Dragueta, las mafias colombianas carteles de Cali y Medellín, entre otras.
Ha recibido condecoraciones, por ejemplo, en octubre de 1986 fue nominado por la primera dama de los Estados Unidos, Miss Nancy Reagan, y la National Federation for Drug Free Youth por su contribución a la lucha contra las drogas. Bueno, en 1979 participó y recibió distinciones en Japón. Bueno, ha recibido incluso condecoraciones propias del gobierno de la ciudad, de la provincia de Córdoba y de la municipalidad de Villa Allende, etcétera. Es una persona sumamente capacitada, ¿no? Tremendamente capacitada. Eh, Él estuvo, en 1982, en abril de 1982, él era subcomisario de la Policía Federal Argentina y ocupaba el cargo de tercer jefe del Departamento de Inteligencia de Investigaciones Criminales de la Policía Federal Argentina, ¿no? Tercer jefe del Departamento de Inteligencia de Investigaciones Criminales de la Policía Federal. Bueno, ¿cómo empieza la historia de él? Voy a leer un fragmento. El 2 de abril de 1982 él estaba viviendo en Buenos Aires. Vivía o trabajaba, mejor dicho, cerca de Plaza Italia. Y voy a leer el relato que él hace de lo que pasa ese día, que es muy, muy pintoresco, muy, muy lindo, de cómo se entera él de lo que había pasado con la recuperación de las Islas Malvinas, ¿no? Dice, salí a la calle en esta típica mañana otoñal en Buenos Aires, donde el frío y el rocío a priori denotaban un cruel invierno. Para mi sorpresa descubrí que, afuera, algo había cambiado. Había un ambiente de algarabía que no correspondía al mencionado clima invernal. La gente en sus autos hacía sonar las bocinas a tono de orquesta, mientras que miles de banderitas argentinas flameaban y bailaban al ritmo del regocijo popular. ¿Habrá jugado la selección y yo ni me enteré? Me pregunté extrañado, puesto que el Mundial de Fútbol de ese año no arrancaría hasta junio. Sin prestar mucha atención y con la ignorancia del por qué la multitud actuaba de esa manera, llegué a la intersección de las calles Helguera y Larsen cuando decidí encender la radio para escuchar las noticias matutinas, sin imaginar que lo primero que sonaría en la estación fueron las estridentes marchas militares que me hicieron presagiar el peor escenario. ¡Upa! No me digas que hubo otro golpe militar, dije en voz alta, teniendo todavía el fresco recuerdo del último ataque al gobierno el 24 de marzo del 76. El locutor del noticiero radial disipó mis dudas al anunciar un plan del gobierno para invadir y recuperar las Islas Malvinas. Ahí comprendí el porqué de la bulla que me encontré al salir de mi hogar. Una vez más, el pueblo argentino demostraba su arraigo y su sentido de pertenencia hacia las islas tomadas por los ingleses en 1833. Al igual que mis vecinos, me inundó un sentimiento de alegría y especialmente de ansiedad. Quería llegar a mi destino para corroborar lo que había oído, ya que las más variadas conjeturas e hipótesis se apoderaban poco a poco de mi mente. Cada bandera argentina, cada ciudadano que agitaba brazos y manos, cada familia unida por el mismo motivo, despertaba en mí el más fuerte amor a mi patria, al suelo donde nací, me crié y desde el cual algún día me tocará partir hacia otra vida. Bueno, ahí cuenta él, el autor, cómo se entera el 2 de abril, ni siquiera dice, no se entera de la recuperación de las Islas Malvinas, sino que se entera de que había planes para recuperarlas, ¿no? Que el gobierno ya había activado un plan para recuperarlas, ¿no? Con lo cual era una persona totalmente ajena a los planes, por así decirlo, de la recuperación de las islas. Él se entera por la radio, como todos los argentinos, o como prácticamente toda la sociedad, ¿no? Ese 2 de abril, bueno, le llega a la comisaría en la que estaba el Departamento de Inteligencia Criminal de la Policía Federal y se le ordena concurrir con personal de gabinete de cerrajería ante el jefe de la Policía Federal Argentina. Es decir, él entra a su despacho, se le dice, él era el tercer jefe del Departamento de Inteligencia, lo convoca o lo llama el primer jefe del Departamento de Inteligencia y le dice, tenés que concurrir con personal del Departamento de Cerrajería o con agentes del Departamento de Cerrajería a visitar al jefe de la Policía Federal Argentina, ¿no? Que era el comisario general Juan Ángel Pirker. Bueno, él cuando va
a entrevistarse con Juan Ángel Pirker, que es el jefe de la Policía Federal, se le dice que se le va a dar una misión secreta en la cual él con otros, con estos agentes cerrajeros, van a concurrir, van a ir a las Islas Malvinas y ellos van a tener la misión de abrir las cajas fuertes que estaban en la casa del gobernador Rex Hunt, o mejor dicho, la caja fuerte que estaba en la casa del gobernador Rex Hunt. Una vez que se le da esta información, se le ordena que inmediatamente vaya, ese mismo 2 de abril, ¿no? Estamos hablando del 2 de abril. Se le dice que inmediatamente vaya al edificio Libertador, donde la sede del Estado Mayor General del Ejército, y ahí se le va a dar más detalles respecto a lo que va a ser su misión, ¿no? Y acá les voy a leer el relato y ahora van a entender quién es esta persona, ¿no? Bueno, el jefe de inteligencia me lleva hasta el edificio del comando en jefe del ejército en la avenida Paseo Colón. Bajo del auto y haciendo por las escalinatas del edificio hasta llegar a la recepción, donde me anuncio y un suboficial, anoticiado con mi llegada, me lleva al despacho del capitán Rantica, ayudante del general Racedo. Él tenía que ir a ver al general Racedo. Subcomisario, pase, lo estaba esperando, me dice Rantica al entrar en su oficina. Escuche bien, Randazo. Para su tarea se le proveerá de una documentación de periodista falsa, adecuada para los momentos en que vivimos. Los datos de la misma debe usted memorizarlos y acordarse a la perfección que es un periodista acreditado. Escuchaba atentamente cuando recibí las credenciales firmadas por la Secretaría de Prensa de la Presidencia. Mi nombre falso era el de José María Fernández Reuter, corresponsal autorizado de guerra, ¿no? Entonces él concurre a las islas, y de hecho acá en el libro hay fotos de sus credenciales, etcétera. Concurre a las islas con una identidad falsa, haciéndose pasar por un periodista, cuyo nombre es José María Fernández Reuter. En realidad el nombre a mí me sonaba, digo yo, ahora no puedo identificar en qué libro he leído el nombre de este periodista, o este falso periodista, pero alguna persona que haya leído sobre Malvinas, seguramente el nombre le va a sonar, es un nombre que se lo ha citado, bueno, obviamente el de Nicolás Casanseu, que es el periodista Nicolás Casanseu es por ahí más conocido, pero este José María Fernández Reuter, al nombre lo he leído en varios libros, ¿no? Y bueno, en realidad José María Fernández Reuter era una identidad falsa que ocultaba la misión que estaba cumpliendo un subcomisario de la Policía Federal Argentina. Así que ese secreto recién ahora se revela en el 2014. De hecho, en algún momento del libro, el autor, hablando a Nicolás Casanseu, le pide disculpas que durante 20 y pico, 30 años no le haya dicho quién era él en realidad, cuál era su verdadera identidad y cuál era su misión. Así que le pide disculpas en el libro. Y recién, no sé si Nicolás Casanseu lo habrá leído el libro o no, pero probablemente se haya enterado por el libro quién era José María Fernández Reuter, ¿no? Así que es sumamente interesante, ¿no? Entonces él, bueno, una vez que se le dan esta documentación falsa a él y a los agentes cerrajeros, que eran todos se hacían pasar por él por periodista y los otros por camarógrafo, qué sé yo, ayudante, etcétera, eran todos periodistas, un equipo de periodistas, se dirigen al aeropuerto del Palomar y bueno, duermen 2 noches seguidas en un galpón en el aeropuerto del Palomar, esperando un avión que los pudiera llevar hasta las Islas Malvinas, ¿no? A la madrugada del 4 de abril, ellos embarcan con soldados del regimiento 6 en un avión 707 de Aerolíneas Argentinas y llegan a Comodoro Rivadavia ese 4 de abril y allí quedan en Comodoro Rivadavia 2 días más, todo el día 4 y el día 5 de abril, también durmiendo en distintos galpones, etcétera, del aeropuerto militar de Comodoro Rivadavia. Y recién a la mañana del 6 de abril embarcan en un Fokker de la Fuerza Aérea Argentina junto con soldados del Regimiento de Infantería 8. Desde Comodoro Rivadavia a Malvinas, bueno, van en un Fokker de la Fuerza Aérea con soldados del Regimiento de Infantería 8. Y él va acompañado entonces por estos tres agentes cerrajeros de la Policía Federal, que eran Julio José Derito, Jorge Lausi y Manuel Santizo. La cuestión es que, bueno, el 6 de abril finalmente llegan a Malvinas. Lo primero que hace tenía que ir a buscar al teniente coronel Mohamed Ali Zeineldin y presentarse diciéndole
una palabra clave, por así decirlo, para que Seinelin lo identificara. Y la palabra clave era yo soy la llave, ¿no? Entonces él, bueno, lo primero que hace cuando desciende en el aeropuerto en Malvinas es buscarlos en el DIN, que estaba justo en la pista del aeropuerto, con lo cual lo encuentra rápidamente. Le dice yo soy la llave, bueno, y ahí se le empieza se va organizando todo como para que los policías federales puedan empezar a cumplir su función, ¿no? Eh, bueno, se alojan ellos en la hostería Golden Tavern, porque en realidad ese 6 de abril ya habían llegado tarde. Se alojan en la hostería Golden Tavern y al día siguiente, que ya era 7 de abril, a las 10 de la mañana Seglendín los pasa a buscar para llevarlos a la casa del gobernador, de Rex Hunt, ¿no? Una vez que se lo detuvo al gobernador se encontró una caja fuerte. De hecho, cuando se lo detiene al gobernador, o cuando se lo atrapa, el gobernador estaba destruyendo documentos clasificados y confidenciales y aparentemente las llaves de la caja fuerte se las había tirado en algún lugar que no habían podido llegar a rescatarlas, ¿no? Así que ellos iban con la función de abrir esta caja fuerte. Bueno, entonces el 7 de abril van hasta la casa del gobernador Hunt. Acá te voy a leer una partecita que había marcado como interesante. La página 62. Ah, dice, bueno, llegan a la casa del gobernador, etcétera. Luego de observar este desorden, di paso a Derito para que analice el cofre de hierro. Después de observarlo unos segundos, se dirigió hacia mí. Esta es fácil, Tano, me dice con una mueca confiada. Es más vieja que el pedo. Creo que no va a haber problemas. ¿Estás seguro? Sí, vos quédate tranquilo. Inmediatamente Julio, Derito, que era el especialista cerrajero en cajas fuertes, se dispuso a trabajar en la caja. A los pocos minutos nos encontramos con el primer inconveniente que, aunque fuera pequeño, comenzó a retrasar nuestra tarea. Los enchufes de las amoladoras y de algunos otros instrumentos no coincidían con los de la casa. Para solucionar el problema nos dirigimos al chofer de Seneldim, un joven pero predispuesto soldado de apellido Ledesma, que accedió a ir a la ferretería para comprar los adaptadores que necesitábamos. Bueno, la cuestión es que este Ledesma va a la ferretería del puerto argentino a buscar todo el material. Finalmente tuvo que ir después al aeropuerto para terminar de conseguir otras cosas, etc. La cuestión es que cuando vuelve, ya el día se había hecho de noche, con lo cual decidieron postergar hasta el día siguiente su función de abrir la caja fuerte, ¿no? Bueno, entonces el 8 de abril a las 7 de la mañana los pasan a buscar nuevamente. Siempre es en el DIN, es el que los acompañaba a todos lados. Y acá hay una anécdota divina, justamente con Nicolás Casanseu, al cual, bueno, creo que todos conocemos, ¿no? Eh, Dice, nos disponíamos a entrar a la casa del gobernador Rex Hunt. Nos disponíamos a entrar cuando una voz atrás nuestro nos dice en tono de broma, qué bien que la pasan ustedes, tienen auto y chofer. Se trataba de Nicolás Casanseu, único corresponsal argentino durante el conflicto de Malvinas. Junto con otro corresponsal, Aníbal Rotondo, realizaban los exclusivos informes oficiales que eran presentados por Canal 7. Traían con ellos todas sus máquinas y filmadoras, además de su característico casco de acero con la inscripción CG, que es corresponsal de guerra. Los dos se dirigieron al teniente Amuchastegui, que era la persona que estaba cuidando o la oficial que estaba cuidando la casa del gobernador, preguntando si podían pasar a tomar algunas fotografías del interior de la casa. Petición que fue amablemente denegada. Curioso como todo periodista, después de ser rechazado a Casanseu, se asomó para mirar a través de una de las ventanas, lo cual ofuscó al teniente, quien puso un jeep a disposición de los cronistas para que se retiraran de la residencia, o sea, los echaron. Antes de subirse al vehículo, oí a Nicolás murmurar sobre nosotros. ¿En qué andarán estos? Algo se traen. Mirá cómo entran y salen de la residencia y a nosotros no nos dejan pasar. Claro, Casanseu obviamente no sabía cuál era la verdadera identidad de este Fernández Reuter, ¿no? Este falso periodista y cuál era la función que estaban cumpliendo, ¿no?
La cuestión es que bueno, finalmente Derito ese 8 de abril, ¿no? Derito logra abrir la caja fuerte, se saca toda la documentación y los objetos que hay en la caja fuerte. Mientras que están descansando después de abrir la caja fuerte, se sientan en el comedor de la casa del gobernador y Derito inmediatamente empieza a revisar los cuadros que había colgados y detrás del cuadro de una princesa, la princesa Margarita, que no sé ni quién es, encuentran otra caja fuerte, que esta era todavía más vieja que la anterior, con la cual la abren así en 2 minutos. La cuestión es que, bueno, ya abiertas las dos cajas fuertes, al rato llega el general Menéndez, ¿no? El gobernador militar de las Islas Malvinas. Y acá hay una charla con Menéndez que es sumamente interesante. Él habla de Menéndez y la imagen que da de Menéndez no es muy buena. En realidad no es una novedad eso, porque creo que en general los historiadores y los que han analizado el conflicto, en general no tienen una imagen muy positiva de Menéndez. Incluso dentro de las Fuerzas Armadas mismas, Menéndez quedó como muy, muy desprestigiado. Muchos generales después de la guerra hasta le retiraron el saludo a Menéndez y demás, con lo cual, bueno, una situación complicada, pero quiero leer este relato, es largo, quiero leerlo porque realmente creo que vale la pena, ¿no? Bueno, dice, la sorpresa vino al abrir el segundo libro, y estaban revisando todo lo que se encontraba dentro de las cajas fuertes, forrado de un color negro intenso, tenía en el interior de sus páginas los primeros documentos secretos de guerra, todos marcados con el emblema Top Secret. Se trataba de radiogramas recibidos por el gobernador, Rex Hunt, desde las embajadas británicas y americanas. El primer mensaje tenía como remitente a la mismísima Margaret Thatcher, la primera ministra del Reino Unido y líder del Partido Conservador. Este telegrama, fechado en marzo de 1982, marzo del 82, tenía como destinatario al presidente Ronald Reagan. En el mismo, la Dama de Hierro, como se la conocía a Thatcher, advierte a Reagan acerca de los preocupantes informes de inteligencia británicos, donde afirman que la Marina Argentina estaría preparándose para invadir las Falklands en las siguientes 48 horas. Junto con otras apreciaciones acerca de la población y de la dotación de los soldados ingleses en las islas, la primer ministro le pide a él asistencia, en el radiograma le pide asistencia a Reagan para disuadir al presidente argentino, mientras que Inglaterra insistiría en un acercamiento diplomático. Terminé de traducir fehacientemente el radiograma junto con otros documentos secretos, pero de menor jerarquía, cuando el general Menéndez me habló con desconfianza. Entonces, porque Randazzo había estudiado en Francia, había estudiado en el Reino Unido, etcétera, con lo cual hablaba el inglés a la perfección, ¿no? Entonces le dice Menéndez, ¿está usted seguro de que lo traduzco bien, su comisario? Afirmativo, mi general, respondí sorprendido, pero seguro de mis conocimientos en inglés. Dudando de mis palabras, Menéndez ordenó a Seineldin que haga venir a un traductor, lo cual me ofuscó, pero no hice gesto alguno, ya que el general se encontraba cada vez más nervioso. Menéndez, ¿no? Así que estos, comentó refiriéndose a los ingleses, van a venir y habrá guerra. No es lo que me dijeron a mí, dice Menéndez. Así que estos, comentó refiriéndose a los ingleses, van a venir y habrá guerra. No es lo que me dijeron a mí. El ambiente de la habitación se fue tensando cada vez más. Parecía que con la mínima perturbación el delgado hilo se iba a cortar. Nosotros solo atinábamos a mirarnos, casi inmovilizados. Ninguno tenía intención de exacerbar aún más a nuestro superior. Un intervalo más tarde se presentó en el despacho un mayor alto y delgado, de cabello pelirrojo, que se presentó como Patricio Dowling y dijo ser de la policía militar. El traductor que había solicitado Menéndez ratificó mis dichos, lo que calmó relativamente la ansiedad que la situación hizo crecer dentro de mí. Además ayudó a traducir otros documentos que trajo a la habitación su secretario, el mayor Doglioli, encargados también por el secretario de gobierno Brumer Reeves y el mayor Buitrago, también funcionario de Menéndez. Bueno, mientras Dowlings trabajaba en los documentos, el general se me acercó preguntándome sorpresivamente: dígame, comisario, usted que es oficial de inteligencia, ¿qué opina? Mi general, yo soy oficial de inteligencia, pero no confunda, de inteligencia criminal, no militar ni política, le aclaré. No obstante, si me permite, le voy a decir lo mismo que le dije al jefe de inteligencia del Estado Mayor General del Ejército hace más de un mes, sin siquiera saber del conflicto de Malvinas. Hable ya, comisario.
Mi apreciación no tenía ningún carácter institucional. El haber vivido y estudiado por casi una década en Inglaterra y Francia me había abierto el panorama para forjar una opinión meramente personal. Debe usted, esto, bueno, lo aclara el autor, ¿no? Y ahora le dice a Menéndez, debe usted ceñirse al plan original, ocupar para negociar. Este estribillo lo había escuchado reiteradas veces en las reuniones previas al 2 de abril. No podemos luchar contra la OTAN, estarían locos si así lo hacen, y más si piensan o creen que los gringos nos van a apoyar a nosotros. La errónea idea de que Estados Unidos apoyaría a Argentina circulaba y era compartida por muchos oficiales del ejército y la marina. Asociado con antecedentes de otras fuerzas, asociado con comandantes de otras fuerzas, nos reuníamos semanalmente en las oficinas del Batallón de Inteligencia 601. Sumado al apogeo de la Guerra Fría, el único freno que tenían los ingleses en Europa para parar a los rusos eran las constantes alianzas británicas-americanas. El documento encontrado en el libro negro apoyaba mis conjeturas, ya que en el telegrama de Thatcher se evidenciaba el soporte entre ambas naciones, ¿no? La estrecha unión entre ambas naciones. Los ingleses van a venir apoyados por los gringos, y perdóneme el exabrupto, esto se lo está diciendo Randazzo a Menéndez, ¿no? Los ingleses van a venir apoyados por los gringos, y perdóneme el exabrupto, nos van a sacar a patadas de Malvinas. Encima van a ayudarlos en forma encubierta a los chilenos, siempre cipayos de los sajones. El énfasis de mis palabras había dejado atónito al general, y dándome cuenta de mi brusquedad, traté de suavizar mis dichos. Usted tiene la posibilidad de convertirse en el San Martín de las Malvinas. Cada frase que salía de mi boca ponía más nervioso a Menéndez, lo que me alentaba a seguir hablando, sin medir en ese momento las consecuencias que podía acarrear mi discurso. Disculpe, mi general, pero debo hablarle con franqueza y lealtad. Y como usted sabe, la lealtad tiene un doble sentido. Yo soy leal si mis superiores son leales conmigo. Usted tiene ahora el sagrado deber de defender esta tierra, y confío que lo hará de la mejor manera. Lo vi que me escuchaba atentamente, y su alteración se hacía cada vez más notoria. Advertí que le transpiraban las manos y que gruesas gotas de sudor caían desde su engominado pelo por toda su frente. Mi autoestima creció de manera desmesurada a lo largo del monólogo que mantuve con Menéndez. No podía creer que yo, un modesto y humilde subcomisario de la Policía Federal, estuviera hablando sin tapujos a uno de los más altos generales de la nación, a tal punto de perturbarlo con mis razonamientos. Aunque quería seguir demostrando mis pensamientos, decidí terminar allí y limitarme solo a las tareas que me encomendaron. Muchas gracias, comisario, por su opinión y su ayuda. Se refiere a mí, queriendo demostrar seguridad y autocontrol. Luego se dirigió a Seinaldín y al secretario de Oglioli. Bueno, acá habla de planificar las reuniones, etc. Y después sigue: envalentonado al darme cuenta que mis palabras le habían llegado al general, no pude con mi genio y agregué a todo lo que ya había dicho. ¿Me permite, mi general? Sí, comisario, seguía repitiendo erróneamente, pero no me interesaba corregirlo, porque en realidad él no era comisario, sino que era subcomisario. Todo el tiempo a Menéndez le hablaba como comisario, y en realidad él ya le había dicho que era subcomisario, ¿no? Tenga cuidado con los piratas, le advertí, porque son maestros del espionaje y de la guerra psicológica. Nunca atacarán de frente. Así fue toda su historia militar. Ellos siempre van por la puerta trasera. Me atreví a decirle esto sin ser estratega militar y mucho menos un reconocido historiador. En mis años en Europa, había conocido varios militares ingleses devenidos en investigadores, había compartido con ellos reuniones y comidas cuando trabajaba como investigador privado. Bueno, acá está contando un poco su historia en Europa. Gracias por el consejo. ¿Hay algo más para ver antes que yo me vaya, comisario?, me preguntó Menéndez, mientras yo divagaba. Bueno, a ver qué hay en esa bolsa gris, le preguntó Menéndez. La bolsa de plástico que estaba dentro de la caja no había sido tocada. Sin tener idea de qué podía contener, vacié el contenido encima del escritorio más cercano. Inmediatamente comenzaron a caer fajos de billetes, dinero argentino e inglés entremezclados. Hay fotos también de todo el dinero, de los documentos que se encontraron. Hay fotos de todo, ¿no? En el libro, de repente eso está muy bien apoyado, diríamos, ¿no? El relato, el autor va apoyando con todas las fotos que él fue sacando. Porque a su vez, obviamente, que él tenía que abrir las cajas fuertes, pero aparte el jefe de la Policía Federal Argentina había pedido que sacara fotos de todo y que presentara después un informe oral del éxito de su misión, ¿no?
El general me ordenó, bueno, perdón, alcancé a distinguir una enorme cantidad de australes, no recuerdo cuánto con exactitud, y alrededor de 50.000 libras esterlinas. El general me ordenó elaborar un acta detallando lo encontrado. Cuando terminé el encargo, pedí permiso para fotografiar el dinero y los documentos. Mi superior aceptó a regañadientes, solo después de explicarle que era para elaborar un informe a entregar en la Policía Federal. Luego de terminar en el despacho, el grupo se dirigió al comedor donde habíamos abierto la segunda caja fuerte. De la misma y de otros cajones salieron más documentos clasificados que Menéndez colocó en un portafolio. El mayor Doglioli se encargó de ponerle el sello de secreto y así dieron por finalizada la reunión. Antes de irse, el general se enfocó por primera vez en Derito, Laus y Santizo, que eran los agentes que acompañan a Randazzo, para agradecerles por su trabajo. Luego extendió su brazo para saludarme y cuando estreché su sudada y temblorosa mano, confirmé la angustia que se había apoderado de él, bueno, de Menéndez, ¿no? Ese relato era un poco largo, pero quería leerlo porque me parece que es relevante, ¿no? Esta imagen de un Menéndez confundido, por así decirlo, respecto de una misión que ya a esta altura del partido, estamos hablando del 8 de abril, ya empezaban a sospechar muchos militares que las cosas no venían de la forma que se les habían planteado en Buenos Aires, ¿no? Como que los ingleses no iban a reaccionar y que no iba a haber una guerra y ya lentamente se iban dando cuenta que esto quizás no era tan así, ¿no? Bueno, después ellos terminan volviendo al hotel, el 9 de abril salen a pasear y se encuentran haciendo shopping a dos líderes sindicales, a Saúl Ubaldini y a Federico Vittel, que estaban comprando souvenirs en un negocio ahí del lugar. Ellos habían ido, estos líderes sindicales y algunos políticos, habían viajado a Malvinas para la asunción formal de Menéndez como gobernador militar. Lo invitan a hacer un reconocimiento a una casa donde supuestamente se transmitía ilegalmente, lo llevan justamente a él como subcomisario o un especialista en temas de inteligencia de la Policía Federal. Eh, Finalmente no encuentran nada, terminan volviendo al hotel. Después el libro no comenta qué es lo que él hace el 10 y el 11 de abril, pero él en un momento había dicho que Menéndez le había pedido que por su función de policía federal, que colabora con las tareas de hacer un censo de toda la población de la isla, de los isleños, o de los kelpers, que colaboraba con la policía militar para hacer un censo de dónde vivían todas las personas, etcétera, ¿no? Así que supongo yo que eso el 10 y el 11 de abril habrá estado haciendo esas tareas. Y después el 12 de abril al final termina volviendo al continente. Él embarca en una Electra de la Armada, que era en el avión en el cual volvía Menéndez al continente, porque Menéndez vuelve a Buenos Aires para entrevistarse con Galtieri. Y él sube justamente en ese avión, ¿no? Con los otros tres ayudantes, con Derito, Lausi y Santizo. Bueno, llegan a Comodoro Rivadavia. Cuando llegan al aeropuerto de Comodoro Rivadavia, los hacen bajar del avión. El avión tenía que volver a cargar combustible, etcétera. Y los hacen presentarse en una mesa, que era una especie de mesa de censura. Todavía no entiendo por qué las Fuerzas Armadas tenían que hacer censura, todo lo que era fotografías y demás, pero Randazzo se da cuenta que me van a sacar los rollos con todas las fotos que yo saqué. Entonces se esconden los rollos en un borseguí, etcétera, y astutamente cuando bajan del avión se pone al lado de Menéndez. Bueno, Menéndez lo reconoce en ese momento. Comisario, ¿cómo está usted? ¿Qué sé yo? La cuestión es que van charlando juntos hasta la mesa esta donde se hacía la censura, entre comillas, o donde se tenían que registrar, etcétera. Y cuando se les piden los rollos con las cámaras, los rollos de fotos, Randazzo le dice a Menéndez, mire general, yo tengo que presentar un informe ante el jefe de la Policía Federal, etcétera. La cuestión es que Menéndez ordena que no le saquen nada y gracias a eso se salvan las fotos que había sacado Randazzo, que son muchas las que termina publicando en el libro, ¿no? Bueno, después de Comodoro Rivadavia llegan hasta Buenos Aires y una vez que llegan al aeropuerto del Palomar, bueno, finalmente Menéndez les ofrece a estos cuatro oficiales de la Policía Federal, les ofrece acercarlos hasta Plaza Italia, que era donde estaba el destacamento en el que trabajaban ellos, y ellos, bueno, más o menos vivían por la zona, ¿no? Con lo cual le pudo, recién el 12 de abril, volver a su casa con su familia, porque bueno, de hecho desde el 2 de abril hasta el 12 de abril pasaron 10 días en los cuales ni siquiera pudo hablar por teléfono con su familia, justamente por su función secreta, ¿no? Por la misión secreta que le está haciendo en Malvinas, ¿no? Así que bueno, esto es lo que te cuento ahora, por hoy.
Em, lo que te voy a contar después, en otro video, bueno, acá ya te conté un primer secreto, ¿no? ¿Quién es Randazzo? ¿Qué estuvo haciendo en Malvinas? ¿Cuál era la falsa identidad que él tuvo en Malvinas, etcétera? En realidad todos lo conocemos por ahí por este nombre falso de este periodista falso que era José María Fernández Reuter. Y después en el libro va a contar, él va a tener una bomba, porque va a terminar contando algo que no se sabía, o por lo menos que no era de público conocimiento, que es que las Fuerzas Armadas Argentinas, grupos comando de las Fuerzas Armadas Argentinas, se metieron dentro del territorio chileno para atacar unos helicópteros con grupos comandos británicos, a los cuales los derribaron los helicópteros con misiles Blowpip y aparte acribillaron a balazos a los ingleses, dejando un tendal de muertos. Ese grupo comando tenía como misión ir a la base aeronaval de Río Grande para destruir a los superintendentes y a los pilotos de los aviones. Todos sabíamos, obviamente, que estas misiones existían, que todos sabíamos del helicóptero accidentado, el helicóptero inglés accidentado en territorio chileno, que había sido incendiado, etcétera, pero nunca se había hecho esto, ¿no? Que hubo grupos comando argentinos que operaban dentro del territorio chileno y que masacraron a balazos a grupos comandos británicos que los dejaron muertos en la playa, diríamos, ¿no? Un grupo de más de 20 comandos británicos y por lo menos dos helicópteros que fueron derribados por comandos argentinos en territorio chileno. Así que bueno, eso te lo dejo para el próximo video, que bueno, creo que va a ser sumamente interesante. Así que bueno, espero que te haya gustado. Y bueno, si te gustan estas presentaciones que hago sobre libros de Malvinas, no olvides suscribirte. El libro, yo siempre al final de la presentación del libro lo recomiendo, este libro es un 10. Si lo pueden conseguir, consíganlo. La verdad es una lectura muy linda, muy entretenida y bueno, realmente muy interesante, ¿no? Bueno, nos vemos en el próximo video.